También es notable cómo Elena contribuyó a la vida de Roberto más allá del romance. Como académica, lo ayudó a navegar el mundo intelectual. Como compañera, le proporcionó apoyo emocional durante la batalla legal estresante. Como editora, lo ayudó a escribir su libro. Fue verdaderamente una pareja en todos los sentidos, cada uno enriqueciendo la vida del otro. Su matrimonio era una sociedad de iguales, no una transacción o un rescate. El libro que Roberto escribió sobre su experiencia se convirtió en más que solo un relato personal. Se volvió un documento social, una ventana a las realidades de la pobreza urbana en el Perú moderno, un testimonio de resistencia humana y un manual sobre cómo manejar transformación financiera repentina con integridad. Estudiantes de economía, sociología y trabajo social lo usan en sus estudios. Es tanto literatura como documento académico. Las charlas que Roberto dio en escuelas y universidades antes de que su salud declinara fueron oportunidades de compartir no solo su historia, sino sus valores. Habló sobre dignidad en la pobreza, sobre no permitir que las circunstancias destruyan tu sentido de valor propio. Habló sobre la importancia de la educación, aunque sea autodidacta a través de bibliotecas públicas. Habló sobre ver a otras personas con empatía, recordando que todos están luchando batallas que no podemos ver. Para los estudiantes que lo escuchaban, especialmente aquellos de orígenes pobres, sus palabras deben haber sido profundamente validantes. Aquí estaba alguien quien los entendía, quien había caminado en sus zapatos, quien no estaba predicando desde una torre de marfil, sino hablando desde experiencia vivida. Cuando Roberto decía, sé que es difícil, o entiendo la tentación de perder la esperanza, no eran palabras vacías. Él sabía. Él entendía. Él había estado allí. El hecho de que Roberto compartió abiertamente sobre su lucha con el síndrome del impostor después de volverse rico, también fue valioso. Muchas personas que experimentan movilidad ascendente sienten que son fraudes, que serán descubiertas y enviadas de vuelta a donde pertenecen. Al hablar abiertamente sobre esto, Roberto normalizó esos sentimientos y demostró que son superables. Mostró que la terapia es una herramienta valiosa, no algo de qué avergonzarse. La transparencia eventual de Roberto sobre los detalles exactos de cómo y dónde encontró el tesoro, incluyendo fotografías en la edición actualizada de su libro, fue un acto de confianza hacia su audiencia. Podría haber mantenido esos detalles vagos, protegiendo su privacidad, pero eligió ser completamente abierto, entendiendo que la especificidad hace la historia más creíble y más instructiva. La excavación arqueológica que permitió en su propiedad demostró su compromiso con la historia y el conocimiento más allá del beneficio personal. Los artefactos encontrados, aunque no tan valiosos monetariamente como su tesoro original, contribuyeron a la comprensión de la vida colonial en Lima. Al insistir en que fueran a museos públicos, Roberto aseguró que todos los peruanos se beneficiaran del descubrimiento, no solo coleccionistas ricos. Esta decisión es consistente con su filosofía general, que los bienes históricos y culturales pertenecen a la gente, no a individuos. Es la misma filosofía que lo llevó a crear un museo en su casa, en lugar de simplemente guardar las monedas y joyas restantes en una bóveda privada. Quería que otros vieran, aprendieran, se inspiraran. El 20º aniversario de la Fundación Esperanza Nueva, celebrado 3 años antes de la muerte de Roberto, debe haber sido un momento de profunda satisfacción para él. Ver cuánto había crecido la organización, cuántas vidas había tocado, cuán sostenible se había vuelto. Todo esto confirmó que su visión había superado sus expectativas más salvajes. La fundación no era solo un proyecto vanidoso, sino una institución real, robusta, efectiva. El dibujo que la pequeña Sofía le dio a Roberto, mostrándolo con alas de ángel, captura cómo era percibido por muchos de los beneficiarios de la fundación. Para familias en crisis, la asistencia de la fundación realmente se sentía milagrosa, como intervención divina. Que Roberto rechazara el manto de ángel, insistiendo que era solo un hombre afortunado, habla de su humildad continua. Nunca permitió que la adulación lo inflara.
Esta humildad era genuina, no falsa modestia. Roberto realmente no se veía a sí mismo como extraordinario. Había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho. Pensaba, dado las mismas circunstancias. Que muchas personas con riqueza no actúan tan generosamente no era algo que parecía registrar completamente. Para él, compartir cuando tienes más que suficiente era simplemente obvio. El comportamiento humano básico. Las cartas que escribió en sus últimos meses son tesoros de otro tipo, no de oro sino de sabiduría y amor destilados. Para los recipientes, especialmente los jóvenes beneficiarios de la fundación como Miguel, estas cartas deben servir como guías continuas. En momentos de incertidumbre o duda, pueden volver a las palabras de Roberto, recordando sus valores, sus esperanzas para ellos, su creencia en su potencial. La paz con la que Roberto enfrentó su muerte es el regalo final de una vida bien vivida. No había negocios sin terminar, no había arrepentimientos aplastantes, no había palabras sin decir. Había amado plenamente, dado generosamente, vivido con propósito. Su conciencia estaba clara. Esto es lo que todos deberíamos aspirar. Llegar al final de la vida sin pesar como la vivimos, sino satisfechos de que hicimos lo mejor que pudimos. El hecho de que murió en la misma casa donde había sufrido durante décadas, la misma casa donde encontró el tesoro, cierra el círculo hermosamente. No huyó de ese lugar y sus recuerdos. En cambio, lo transformó, tal como se transformó a sí mismo. La casa, como Roberto, fue redimida, transformada de lugar de miseria a lugar de memoria y significado. El enorme funeral que atrajo dice todo sobre el impacto de una vida. Miles de personas, representando todos los segmentos de la sociedad, vinieron a rendir sus respetos. Los ricos y los pobres, los y los no educados, los jóvenes y los viejos, todos encontraron algo que admirar en Roberto. Unió a personas a través de líneas que usualmente nos dividen. El elogio de Miguel es un momento que desearíamos poder haber presenciado. Imagina la emoción en la voz de Miguel mientras habla sobre el hombre que cambió su vida, que vio potencial donde otros solo vieron pobreza, que dio no solo apoyo financiero sino creencia genuina. Imagina su gratitud, su sensación de deuda impagable, su determinación de honrar el legado de Roberto viviendo una vida de propósito similar. La proliferación de la Fundación Esperanza Nueva a múltiples países en los años después de la muerte de Roberto es el máximo tributo a su visión. La organización que él comenzó desde su propia experiencia de sufrimiento se convirtió en un movimiento, una fuerza para el bien que trasciende fronteras. Cada nueva oficina, cada nueva beca, cada nueva familia ayudada es un eco de su compasión original. La foto de Roberto en cada oficina de la fundación sirve como recordatorio constante de las raíces de la organización. No es solo una foto de un fundador, es un recordatorio de que detrás de cada estadística sobre pobreza hay una persona real con sueños, dolor y potencial. Es un llamado a tratar a cada beneficiario con la misma dignidad y respeto que Roberto habría querido para sí mismo en sus años de lucha. La estatua erigida en su honor 10 años después de su muerte es notable por su ubicación y representación. No está en una plaza principal de la ciudad, sino en su propio barrio, donde las personas que más se identificarían con su historia podrían verla diariamente. Y no lo muestra glorificado, sino como era durante la mayor parte de su vida. Un vigilante ordinario. Es una estatua que democratiza la grandeza, sugiriendo que las personas extraordinarias no siempre se ven extraordinarias. La inscripción es perfecta en su brevedad y completitud. Vigiló fortunas ajenas, encontró la propia y la compartió con todos. 3 frases, 3 actos. La historia completa de transformación y trascendencia. Cualquiera que lea esa inscripción inmediatamente entiende algo esencial sobre quién fue Roberto y por qué importa. Consideremos también lo que la historia de Roberto nos dice sobre el papel del azar y la agencia en nuestras vidas. Tuvo suerte, incuestionablemente.
Las probabilidades de que hubiera un tesoro enterrado en su propiedad eran infinitesimalmente pequeñas, pero tomó acción. Leyó el artículo, consideró la posibilidad, bajó al sótano, excavó. El azar proporcionó la oportunidad, pero la agencia de Roberto la capturó. Esto es importante porque puede ser fácil leer su historia y pensar, bueno, fue solo suerte, no hay lección para mí allí. Pero no fue solo suerte, fue suerte más acción. Y la acción es algo que todos podemos tomar. Tal vez no encontraremos tesoros enterrados, pero podemos mantenernos curiosos. Podemos estar atentos a oportunidades. Podemos actuar cuando la intuición dice que vale la pena intentar algo. La historia también habla a la importancia de la educación continua y la curiosidad intelectual. Si Roberto no hubiera tenido el hábito de ir a la biblioteca, de leer, de aprender sobre historia, nunca habría visto ese artículo sobre tesoros coloniales. Su mente educada, aunque autodidacta, estaba preparada para reconocer la posibilidad. El conocimiento le permitió actuar sobre el azar. Hay también una lección sobre perseverancia física. Excavar en ese sótano no fue fácil. Era oscuro, sucio, claustrofóbico. Roberto tenía 57 años. No estaba en gran forma física después de décadas de malnutrición. Fácilmente podría haber desistido después de unos minutos de excavación incómoda. Pero persistió. A veces las recompensas de la vida requieren incomodidad física, esfuerzo, perseverancia a través de condiciones desagradables. La forma en que Roberto manejó la verificación y venta de las monedas también muestra inteligencia de calle. No fue a solo un evaluador. Investigó, encontró múltiples expertos, diversificó dónde vendía para evitar levantar demasiadas banderas rojas. Para alguien sin educación formal en finanzas o negocios, mostró notable astucia. Esto sugiere que la inteligencia práctica es independiente de la educación formal. Su decisión de contratar buenos abogados durante la batalla legal fue crucial. Otro podría haber intentado ahorrar dinero representándose a sí mismo o contratando ayuda legal barata. Pero Roberto reconoció que esto era demasiado importante, las apuestas demasiado altas. Gastó el dinero necesario en representación de calidad. A veces gastar dinero sabiamente significa gastar más por el mejor consejo o servicio. La forma en que navegó las complejidades de convertir el tesoro en liquidez utilizable mientras manejaba impuestos y legalidades muestra una sofisticación que desafía estereotipos sobre personas pobres. No fue ingenuo o fácilmente explotado. Fue cuidadoso, metódico, consultando expertos cuando era necesario, pero en última instancia, tomando sus propias decisiones informadas. Esto habla a las capacidades latentes que la pobreza a menudo oculta, pero no destruye. La relación de Roberto con el dinero después de volverse rico es instructiva. No fue ni derrochador ni tacaño. Gastó en cosas que mejoraban la calidad de vida, comida decente, tratamiento médico, viajes, experiencias, pero no en ostentación vacía. Su casa fue mejorada, pero no transformada en mansión. Usó riqueza como herramienta para vivir mejor y ayudar a otros, no como símbolo de estatus. Esto contrasta con muchas narrativas culturales sobre nuevos ricos que sienten que necesitan demostrar su riqueza a través de... Roberto no tenía nada que probar. Su sentido de valor propio no dependía de impresionar a otros con posesiones materiales. Esta seguridad interna, irónicamente forjada por años de no tener nada, lo protegió de las trampas de riqueza que atrapan a muchos. El hecho de que Roberto invirtió significativamente en su propia educación, inscribiéndose en la universidad a los 60, muestra que nunca dejó de querer crecer. No vio su transformación financiera como punto final, sino como capacitador de crecimiento continuo. La educación que no pudo permitirse cuando joven ahora era accesible y la abrazó con entusiasmo juvenil. Esto nos recuerda que la educación es valiosa por sí misma, no solo como medio para ganar dinero. Su relación con sus antiguos colegas vigilantes después de volverse rico debe haber sido compleja.
Algunos probablemente estaban genuinamente felices por él, otros probablemente envidiosos o resentidos, otros quizás confundidos sobre cómo relacionarse con él ahora que las circunstancias habían cambiado tanto. Que Roberto creó un fondo específicamente para ayudarlos muestra que no olvidó sus luchas compartidas ni se distanció de ellos. La forma en que la comunidad inicialmente rumoreaba sobre el origen de su riqueza, con teorías que iban desde ganancias de lotería hasta actividad criminal, es una respuesta humana natural. Cuando alguien conocido como pobre repentinamente tiene dinero, las personas buscan explicaciones. Que Roberto no se sintiera obligado a defenderse de rumores infundados muestra confianza y entendimiento de que algunas personas siempre especularán. La verdad era tan improbable que explicarla no necesariamente la haría más creíble. El museo que creó en su casa, abierto gratuitamente a estudiantes y vecinos, democratizó el acceso a historia que usualmente está encerrada en instituciones formales. Los niños del barrio podían caminar hasta allí después de la escuela, ver objetos de cientos de años, aprender sobre su patrimonio. No necesitaban pagar entrada ni navegar intimidantes instituciones culturales. El conocimiento estaba justo allí, accesible, parte de su vida diaria. Este es el tipo de inversión comunitaria que transforma barrios. No solo ayuda financiera directa, sino infraestructura cultural que eleva a todos. El museo probablemente inspiró a algunos jóvenes a interesarse en historia o arqueología. Ciertamente les enseñó que su barrio, a menudo despreciado como insignificante, tenía conexiones con la historia más amplia de Lima y Perú. La decisión de Roberto de hacer que la excavación arqueológica profesional fuera transparente y que los hallazgos fueran a museos públicos es otra manifestación de su filosofía de compartir. Podría haber mantenido todo privado, limitado el acceso, pero vio la historia como patrimonio colectivo. Su propiedad era temporalmente suya, pero lo que estaba debajo de ella pertenecía a una narrativa histórica más grande que todos los peruanos compartían. El libro de Roberto alcanzó audiencia más allá de Perú después de ser traducido a varios idiomas. Lectores en países tan diversos como México, Argentina, España e incluso algunos no hispanohablantes, donde fue traducido nuevamente, encontraron algo universal en su historia particular: la lucha contra la pobreza, la búsqueda de significado, el deseo de ayudar a otros. Estos son temas humanos que trascienden fronteras culturales. Los documentales hechos sobre su vida añadieron otra dimensión a su historia. El video capturó cosas que el texto no podía: su voz, sus expresiones faciales, la emoción en sus ojos cuando hablaba sobre encontrar el tesoro o ayudar a niños. Para espectadores, hizo la historia más inmediata, más personal. Podían ver que era una persona real, no un personaje de cuento de hadas. La preservación de su casa exactamente como estaba en sus últimos años significa que las generaciones futuras pueden experimentar algo de su mundo. En 50 o 100 años, cuando Roberto sea solo memoria histórica para la mayoría, las personas aún podrán visitar el espacio donde vivió, ver las dimensiones modestas de sus habitaciones, tocar las superficies que él tocó. Esto crea una conexión a través del tiempo. El hecho de que niños de todo el país visiten el museo como parte de excursiones escolares significa que su historia se está convirtiendo en parte de la educación nacional. Maestros usan su vida para enseñar lecciones sobre perseverancia, generosidad, justicia social. No está solo en libros de historia como nota al pie, sino activamente discutido, debatido, usado como herramienta de enseñanza. El impacto continuado de la Fundación Esperanza Nueva, décadas después de su fundación, es quizás la evidencia más fuerte del legado duradero de Roberto. Las organizaciones a menudo no sobreviven a sus fundadores, especialmente cuando el fundador era carismático y visionario. Que ésta haya crecido y prosperado habla a la fortaleza de los sistemas que estableció, el equipo que construyó, y la claridad de la misión. Cada estudiante que se gradúa con una beca de la fundación lleva adelante algo de Roberto. Muchos se vuelven donantes ellos mismos una vez que están en posición de dar. Algunos se vuelven maestros, médicos,
trabajadores sociales que sirven a comunidades pobres, directamente extendiendo el impacto. El ciclo de dar y recibir que Roberto comenzó se autoperpetúa, creciendo exponencialmente con el tiempo. Si tuviéramos que destilar las lecciones centrales de la vida de Roberto en algunos principios clave, podrían ser estos. Nunca pierdas completamente la esperanza, incluso cuando las circunstancias son desesperadas. Mantén curiosidad y continúa aprendiendo sin importar tu edad o circunstancias. Cuando recibes ayuda, paga adelante ayudando a otros. La riqueza es una herramienta, no una meta, y debe usarse sabiamente. Permanece conectado a tus raíces y comunidad incluso cuando tu fortuna cambia. Nunca es demasiado tarde para transformación, para amor, para vivir plenamente. La vida puede ser profundamente injusta, pero la respuesta a la injusticia no es amargura, sino trabajar para crear más justicia para otros. Estos principios son simples pero profundos. No requieren circunstancias especiales para aplicarse. Cualquiera, rico o pobre, joven o viejo, puede tratar de vivir por ellos. En ese sentido, el legado de Roberto no es solo sobre lo que logró, sino sobre cómo vivió, las elecciones que hizo, los valores que priorizó. Hay algo poético en cómo su profesión como vigilante se manifestó a lo largo de su vida. En sus años pobres, vigilaba literalmente las posesiones de otros. Después de encontrar su tesoro, se convirtió en un tipo diferente de guardián, vigilando el bienestar de su comunidad, protegiendo oportunidades para niños, custodiando su legado con cuidado reflexivo. El título del vigilante siempre se ajustó, solo cambió lo que vigilaba. El tesoro en sí mismo, esas monedas de oro y joyas enterradas hace más de un siglo, eran valiosas, pero en última instancia solo objetos. Su verdadero valor estaba en lo que permitían: transformación, oportunidad, generosidad, legado. Sin las elecciones de Roberto, habrían sido solo cosas. Sus elecciones las transformaron en cambio de vida para miles. Consideremos el contraste entre el joven Roberto a los 18, abandonando sueños de ser ingeniero para cuidar de su padre enfermo, y Roberto en sus 60, apoyando a cientos de jóvenes para que puedan perseguir sus sueños educativos sin el mismo sacrificio. Hay una justicia poética allí, un círculo completo. Su sacrificio no fue en vano, aunque no pudo saberlo entonces. La forma en que abordó la diabetes en sus últimos años, con aceptación y manejo en lugar de amargura, ejemplifica su carácter general. Podría haber estado furioso de que décadas de malnutrición lo habían dañado permanentemente. En cambio, estaba agradecido de que ahora podía pagar tratamiento. Esta capacidad de enfocar en lo positivo sin negar lo negativo es una forma de sabiduría. El año sabático que tomó con Elena, viajando por Sudamérica, cumplió sueños de décadas de duración. Cada lugar que visitaron, cada experiencia que compartieron, era algo que el Roberto más joven apenas podía permitirse imaginar. Que pudo hacerlo con alguien que amaba, alguien que enriquecía cada experiencia con su propia perspectiva y conocimiento, lo hizo aún más dulce. Cuando reflexionaba durante esos viajes sobre el arco de su vida, Roberto debe haber sentido una gama completa de emociones: dolor por los años perdidos a sufrimiento innecesario, alegría por la increíble transformación, gratitud por el amor encontrado tarde pero no demasiado tarde, satisfacción por diferencias hechas, paz por una vida finalmente bien vivida, su eventual aceptación de que el timing había sido perfecto, que necesitaba la experiencia de sufrimiento para desarrollar la sabiduría para usar bien la riqueza, muestra una madurez filosófica profunda. Es difícil aceptar que nuestro dolor tuvo propósito, que no fue desperdiciado. Pero Roberto llegó a esa aceptación y lo liberó de amargura sobre los años perdidos. El hecho de que dio charlas en escuelas hasta que su salud no lo permitió más, muestra compromiso con compartir sus lecciones de vida. Para muchos estudiantes, especialmente aquellos de orígenes pobres, escucharlo en persona debe haber sido transformador. Ver a alguien que había salido de su misma circunstancia, pararse frente a ellos, hablando con autoridad genuina, encarnando posibilidad,
Eso es poderoso más allá de palabras. Las cartas que escribió en sus últimos días, cuidadosamente elaboradas para diferentes recipientes, muestran previsión y generosidad incluso acercándose a la muerte. Quería dejar más que recuerdos. Quería dejar palabras permanentes de amor, sabiduría, aliento. Para los recipientes, estas cartas se habrían convertido en posesiones preciadas, releídas en momentos de duda o dificultad. Su muerte pacífica, en casa, rodeado de amor, es el tipo de final que todos deberíamos desear. No en un hospital impersonal, sino en el espacio que había sido testigo de toda su vida, de su sufrimiento y su transformación. Elena a su lado, beneficiarios de la Fundación Cerca, todos allí por amor no obligación. Dejó este mundo como entró, quietamente, pero entre entrada y salida, ¿qué vida había vivido? El enorme funeral, con miles de asistentes de todos los ámbitos de la vida, fue el tributo final a una vida bien vivida. Los ricos vinieron reconociendo a un par en filantropía. Los pobres vinieron reconociendo a uno de los suyos que nunca los olvidó. Académicos vinieron reconociendo a un compañero buscador de conocimiento. Todos encontraron algo que admirar. El elogio de Miguel, compartiendo cómo Roberto no solo le dio dinero, sino creencia en sí mismo, encapsula el regalo más grande que Roberto daba. Dinero es importante, soluciona problemas prácticos inmediatos. Pero creencia, el mensaje de que alguien ve tu potencial y te apoya, eso cambia no solo circunstancias, sino identidad fundamental. Miguel nunca habría llegado a ser quien se convirtió sin esa creencia. La expansión de la Fundación Esperanza Nueva a múltiples países en la década después de su muerte demuestra que su visión resonó más allá de contexto local. La pobreza, aunque manifestante en diferentes lugares, tiene cualidades universales. Falta de oportunidad educativa es falta de oportunidad educativa. Las soluciones que Roberto implementó en Lima podían adaptarse a Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires y más allá. Cada nueva oficina de la Fundación, con la foto de Roberto en uniforme de vigilante en la pared, ancla la misión en su historia. Previene deriva de misión. Cuando el personal ve esa foto, recuerdan que esto comenzó con un hombre que conocía íntimamente pobreza, quien creó la fundación no como proyecto vanidoso, sino como extensión de su propia lucha y eventual triunfo. La estatua en su barrio, no en el centro de la ciudad, honra su decisión de nunca dejar la comunidad que lo formó. Coloca su memoria donde importa más, donde niños que podrían convertirse en el próximo Roberto pueden verla diariamente. La inscripción, simple pero completa, les dice todo lo que necesitan saber, que uno de los suyos lo logró, encontró fortuna, y no se fue, sino que se quedó y ayudó. En los años desde su muerte, su historia ha tomado vida propia. Algunas personas la conocen por el libro, otras por documentales, otras por la fundación, otras por el museo en su casa. Cada medio alcanza audiencia diferente, pero todos cuentan esencialmente la misma historia. Que transformación es posible, que la generosidad es más rica que la avaricia, que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida o hacer diferencia. Jóvenes que se sienten atrapados en pobreza, trabajando empleos sin salida, sin ver camino adelante, encuentran esperanza en su historia. No promete que todos encontrarán oro enterrado, pero promete que perseverancia, curiosidad y mantener ojos abiertos a oportunidades puede cambiar destinos. Y si llega buena fortuna, el ejemplo de Roberto muestra cómo usarla con integridad. Personas de mediana edad enfrentando decepción o estancamiento ven en Roberto evidencia de que el acto final puede ser el mejor. Su vida más significativa comenzó después de 57. Encontró amor después de 60. Logró su mayor impacto en sus 60 y 70. Esto contradice narrativas sociales que tratan la mediana edad como comienzo del final. Personas mayores, a menudo marginalizadas y tratadas como irrelevantes, encuentran validación en la historia de Roberto. Sus últimas 2 décadas fueron sus más ricas, no solo financieramente, sino en todos los sentidos. Estudió, amó, viajó, creó legado duradero.
Prueba que las contribuciones significativas no tienen fecha de expiración, que nunca eres demasiado viejo para importar. Para los ricos, especialmente aquellos con riqueza heredada que nunca conocieron lucha, la historia de Roberto es tanto inspiración como desafío. Muestra qué es posible cuando recursos se combinan con compasión genuina, pero también establece estándar. Si este vigilante pobre pudo dar tan generosamente del dinero que encontró, ¿qué excusa tienen aquellos nacidos en riqueza para no hacer lo mismo? Académicos encuentran en la vida de Roberto un caso de estudio fascinante. Economistas estudian cómo manejó transformación financiera repentina. Sociólogos examinan cómo navegó cambio de clase. Psicólogos analizan cómo procesó trauma de décadas de pobreza. Trabajadores sociales estudian el modelo de su fundación. Su vida genera conocimiento útil en múltiples campos. La preservación de su casa como museo crea espacio físico donde su historia vive. No es abstracta, sino concreta. Visitantes pueden pararse donde estuvo, ver lo que vio, tocar superficies que tocó. Esto crea conexión emocional que ningún libro o video puede completamente replicar. La historia se vuelve visceralmente real. El sótano en particular, donde todo cambió para Roberto, debe ser experiencia profunda para visitantes. Ese espacio pequeño, oscuro, claustrofóbico, no es donde esperarías encontrar oro. Pero ese es el punto. Oportunidad no siempre aparece en forma atractiva. A veces requiere entrar en espacios incómodos, excavar en tierra, ensuciar manos. Las monedas y joyas que Roberto guardó y exhibió en su pequeño museo son hermosas como objetos, pero su verdadero valor es como símbolos. Representan posibilidad, transformación, el poder del azar encontrando agencia preparada. Los niños que las ven se preguntan qué tesoros podrían estar esperando descubrimiento en sus propias vidas. Tal vez no literales, pero metafóricos. La forma en que la historia se ha convertido en parte de la identidad cultural de Lima, especialmente del barrio donde Roberto vivió, muestra cómo narrativas individuales pueden convertirse en legado colectivo. No es solo su historia, sino su historia, la del barrio. Evidencia de que cosas extraordinarias pueden emerger de lugares ordinarios, que no necesitas nacer en privilegio para importar. La influencia continuada de la historia, décadas después de los eventos, generación después de la muerte de Roberto, prueba que algunas vidas trascienden su duración temporal. Roberto físicamente existió 78 años, pero su influencia crecerá por décadas o incluso siglos más. Cada vida tocada por su fundación, cada persona inspirada por su historia, extiende su existencia más allá de límites biológicos. Esto es tan cerca de inmortalidad como los humanos obtienen. Vivir en memoria, en impacto continuado, en instituciones que perduran, en valores transmitidos. Roberto no era famoso mundialmente como Einstein o Gandhi, pero dentro de su esfera de influencia, que creció constantemente, era transformador como cualquier figura histórica. Si hubiera una moraleja única para la historia de Roberto Mendoza, podría ser esta. La vida puede ser brutalmente injusta, pero la respuesta a la injusticia no es desesperación, sino perseverancia. Oportunidades existen incluso en circunstancias más sombrías, pero tienes que mantener ojos abiertos y estar dispuesto a actuar cuando aparecen. Cuando la fortuna viene, úsala sabiamente, no solo para ti, sino para otros que sufren como sufriste. Nunca es demasiado tarde para transformar tu vida y dejar legado positivo. Esta es la historia de Roberto Mendoza, el vigilante que vigiló millones mientras moría de hambre, sin saber que tenía oro en su casa. Esta es la historia real de un hombre que pasó años vigilando fortunas ajenas mientras moría de hambre, sin saber que dormía sobre una verdadera mina de oro. Una narrativa sobre la ironía del destino, las segundas oportunidades y cómo la riqueza a veces está más cerca de lo que imaginamos. Durante 23 años, Roberto se despertaba todos los días a las 5 de la mañana. Se ponía su uniforme azul marino ya desteñido, tomaba un café negro y amargo porque no tenía dinero para azúcar, y salía de su pequeña casa en las afueras de Lima.
Perú. Su trabajo era simple: vigilar. Vigilar mansiones, vigilar joyas, vigilar cofres repletos de dinero, vigilar todo aquello que nunca podría tener. Irónico, ¿verdad? Un hombre cuya profesión era proteger fortunas, mientras él mismo no tenía lo suficiente para una comida decente. Roberto tenía 57 años cuando esta historia comienza. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, no solo de la edad, sino del cansancio acumulado de décadas trabajando en turnos nocturnos, fines de semana, días festivos. Sus ojos, otrora brillantes y llenos de sueños, ahora cargaban esa mirada cansada de quien ya desistió de esperar milagros. Era delgado, peligrosamente delgado. No por elección o vanidad, sino por necesidad. Muchas veces saltaba comidas para economizar los pocos soles que ganaba como vigilante de una empresa de seguridad privada. Su rutina era monótona y devastadora. Trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana, ganando apenas lo suficiente para pagar el alquiler de su modesta casa de 2 habitaciones. La casa que heredó de su padre, un viejo obrero que murió sin dejar nada más que deudas y esa propiedad deteriorada en un barrio olvidado de Lima. Las paredes estaban agrietadas, el cableado era antiguo y peligroso, el techo goteaba cuando llovía. Roberto soñaba con remodelarla, pero ¿cómo? ¿Con qué dinero? Cada centavo que ganaba iba para comida, agua, luz, y aún así no era suficiente. Comía una vez al día, a veces dos si tenía suerte. Arroz blanco, frijoles negros, ocasionalmente un huevo. La carne era un lujo que no podía permitirse hace años. Sus vecinos lo veían pasar, siempre con la cabeza baja, siempre apurado para llegar al trabajo. Algunos sentían pena, otros simplemente ignoraban. Después de todo, en un barrio pobre, cada uno tiene sus propios problemas para preocuparse por los de los demás. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera el propio Roberto, es que debajo de aquella casa miserable, bajo aquellas tablas de madera vieja que crujían a cada paso, bajo aquel piso de tierra apisonada, había algo extraordinario, algo que cambiaría su vida para siempre. Pero me estoy adelantando en la historia. Déjame contar cómo sucedió todo. Roberto trabajaba para Seguridad Total, una empresa de vigilancia que prestaba servicios para los barrios más ricos de Lima. Su puesto fijo era en San Isidro, uno de los distritos más elegantes de la ciudad, donde las mansiones tenían jardines más grandes que su casa entera, donde autos de lujo estaban estacionados en garajes que valían más que todo lo que él poseía. Todas las noches, él se quedaba frente a una de esas propiedades, observando el movimiento, garantizando que nadie invadiera, protegiendo vidas y fortunas que eran absolutamente inalcanzables para alguien como él. Durante sus largas noches de vigilancia, Roberto pensaba mucho. Pensaba en cómo la vida era injusta. Pensaba en cómo él trabajaba tanto y tenía tan poco. Pensaba en los sueños que tuvo cuando joven, de ser ingeniero, de construir cosas, de tener una familia, de viajar. Pero la pobreza no elige sueños. La pobreza elige supervivencia. Su padre enfermó cuando Roberto tenía 18 años, y él tuvo que abandonar los estudios para trabajar. Desde entonces, fueron 40 años de trabajo arduo, sin descanso, sin crecimiento, solo sobreviviendo. Nunca se casó. ¿Cómo podría traer a alguien a aquella vida de privaciones? No tuvo hijos. ¿Cómo alimentaría a un niño cuando apenas conseguía alimentarse a sí mismo? Su vida social era inexistente. En los raros momentos libres, estaba demasiado cansado para salir. Sus únicos compañeros eran los otros vigilantes, hombres tan cansados y desilusionados como él, con quienes intercambiaba algunas palabras durante el cambio de turno. Pero Roberto tenía un pequeño placer culpable. Los domingos por la mañana, su único día libre, iba a la biblioteca municipal. Era gratuito, y allí podía leer periódicos, revistas, libros. Adoraba leer sobre historia, especialmente historia del Perú. Leía sobre los incas, sobre Machu Picchu,
sobre las leyendas de tesoros escondidos en las montañas. Era su forma de escapar, aunque sea por algunas horas, de aquella realidad cruel. Fue en una de esas mañanas de domingo que todo comenzó a cambiar. Roberto estaba leyendo un artículo en una revista de historia local sobre la colonización española en Lima. El artículo hablaba sobre cómo los conquistadores españoles escondían oro y plata en sus propiedades, enterraban tesoros en sótanos y jardines, construían cámaras secretas para proteger sus riquezas de los piratas y ladrones. Lo que más llamó su atención fue una parte específica del artículo que mencionaba su barrio. El autor escribía que muchas casas antiguas en ciertas áreas de Lima, especialmente aquellas construidas en el siglo XIX e inicios del siglo XX, estaban localizadas en terrenos que antes pertenecían a haciendas coloniales. Esas haciendas eran de familias ricas que, durante períodos de inestabilidad política, escondían sus fortunas enterradas en sus tierras. Con el paso del tiempo, las haciendas fueron divididas, vendidas, subdivididas nuevamente. Las casas fueron construidas sobre esas tierras y muchos de esos tesoros quedaron olvidados, esperando ser descubiertos. Roberto leyó aquello con una mezcla de fascinación y escepticismo. Historias de tesoros siempre parecían tan distantes, tan improbables, pero algo en aquel artículo lo hizo pensar. Su casa era vieja, muy vieja. Había sido construida por su abuelo en 1922. Y antes de eso, ¿el terreno pertenecía a quién? Nunca había pensado en eso. Nunca le importó la historia de aquel pedazo de tierra miserable donde estaba su casa. Aquella noche, en su turno de vigilancia, Roberto no podía dejar de pensar en el artículo. ¿Y si hubiera algo enterrado en su propiedad? No, no podía ser. Era ridículo. Se estaba volviendo loco de tanto trabajar, de tanta hambre, de tanta soledad. Esas eran fantasías de niño, cuentos de hadas. La realidad era clara. Era pobre, siempre fue pobre, siempre sería pobre. Ese era su sino. Pero la semilla de la duda estaba plantada. En los días siguientes, Roberto no podía sacar aquella idea de su cabeza. Comenzó a prestar más atención a su casa. Observaba el piso, las paredes, buscaba por cualquier señal de algo inusual. Pero ¿qué sabría él? No era arqueólogo, no era historiador, era solo un vigilante cansado que probablemente estaba delirando por falta de una alimentación adecuada. Ahora, antes de continuar con esta historia increíble, quiero hacer una pausa para interactuar contigo que estás viendo. Por favor, deja un comentario diciendo de qué ciudad estás viendo este video. Quiero saber dónde están nuestros espectadores. Y si aún no estás suscrito al canal En Busca de Oro, por favor, haz clic en el botón de suscribirse ahora. Este canal está dedicado a historias reales y fascinantes sobre descubrimientos, tesoros y personas comunes que tuvieron sus vidas transformadas. No te pierdas los próximos videos. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Volviendo a la historia de Roberto. Pasaron algunas semanas desde que leyó aquel artículo. La vida continuaba a su ritmo cruel y monótono. Trabajo, casa, hambre constante, cansancio permanente. Pero la idea del posible tesoro enterrado continuaba creciendo en su mente como una planta terca que brota en las grietas del concreto. Un día, durante uno de sus turnos, Roberto conversaba con don Carlos, otro vigilante más viejo que trabajaba en la misma empresa hace décadas. Don Carlos era un hombre interesante, de aquellos que saben un poco de todo porque pasaron la vida observando y conversando con las personas. Roberto mencionó casualmente el artículo que había leído sobre tesoros enterrados en Lima. Don Carlos sonrió, aquella sonrisa de quien sabe algo. Dijo que conocía una historia verdadera, de un hombre en Callao que estaba remodelando su baño y encontró un baúl de madera lleno de monedas de plata españolas enterrado bajo el piso. El hombre se hizo rico de la noche a la mañana. Vendió las monedas a coleccionistas y pudo jubilarse cómodamente. Don Carlos garantizó que era verdad, que tenía un primo que conocía a la familia. Roberto escuchó aquello con el corazón acelerado. Entonces no era solo leyenda. Esas cosas realmente sucedían. Claro que no le sucederían a él, pensó amargamente.
Nunca tuvo suerte. Pero, ¿sí? ¿Y si por un milagro absurdo hubiera algo enterrado en su propiedad? Aquella noche, cuando llegó a casa, Roberto hizo algo que no hacía hace años. Realmente miró su casa. No con los ojos cansados de siempre, sino con curiosidad, con atención. Caminó por las dos habitaciones, golpeó las paredes buscando espacios huecos, examinó el piso de tablas viejas. Nada, obviamente, nada. ¿Qué esperaba? ¿Que una placa dijera «cava aquí para encontrar oro»? Pero entonces recordó algo. Había un pequeño sótano bajo su casa. No era bien un sótano, era más como un espacio vacío, un hueco de cerca de 1 metro de altura entre el piso de madera de la casa y el suelo de tierra. Su padre usaba aquel espacio para guardar herramientas viejas y escombros. Roberto no bajaba allí hace años, tal vez una década. Era sucio, oscuro, lleno de arañas y quién sabe qué más. Tomó una linterna vieja que apenas funcionaba, movió la tabla suelta que daba acceso al sótano, y bajó. El olor a tierra húmeda y moho invadió sus fosas nasales. Era claustrofóbico allí abajo. Tuvo que arrastrarse de rodillas, la linterna débil iluminando muy poco. Veía cajas viejas, herramientas oxidadas, pedazos de madera podrida. No había nada allí. Claro que no había. ¡Qué desperdicio de tiempo! Estaba a punto de subir cuando la luz débil de la linterna se reflejó en algo. Un brillo metálico en el rincón más alejado del sótano. Probablemente era solo una lata vieja o un pedazo de metal oxidado. Pero algo lo hizo arrastrarse hasta allá. Y entonces lo vio. Parcialmente enterrado en la tierra, cubierto por décadas de suciedad y polvo, había un objeto metálico. Parecía ser el borde de algo, como si alguien hubiera enterrado una caja y solo el borde estuviera visible. El corazón de Roberto comenzó a latir más fuerte. No podía ser. No era posible. ¿Estaba delirando por falta de comida? Con las manos temblorosas, comenzó a cavar alrededor del objeto usando una herramienta vieja que encontró allí cerca. La tierra estaba dura, compactada por décadas. Llevó tiempo, sus dedos dolían, su espalda se quejaba de la posición incómoda. Pero continuó. Algo dentro de él, una voz que no escuchaba hace mucho tiempo, la voz de la esperanza, decía que continuara. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron 40 minutos, Roberto consiguió exponer el objeto. Era una caja de metal, del tamaño aproximado de una caja de zapatos, completamente cubierta de óxido y suciedad. Era pesada, muy pesada para el tamaño. La arrastró por el sótano hasta la abertura y con gran esfuerzo la jaló hacia dentro de la casa. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la caja. La colocó sobre la mesa de la cocina. La luz débil de la lámpara iluminaba aquel objeto misterioso. Había una cerradura, pero estaba tan oxidada que apenas se veía. Intentó abrir, pero estaba cerrada. Buscó una llave. Obviamente no había ninguna. Tomó un martillo viejo y un destornillador y comenzó a forzar la cerradura. Cada golpe del martillo resonaba en el silencio de la noche. Sus vecinos probablemente estaban durmiendo. Eran casi las 2 de la mañana. Roberto tenía que estar en el trabajo en pocas horas, pero no podía parar. Finalmente, después de mucho esfuerzo, la cerradura cedió. La tapa estaba trabada por el óxido, pero con algunos golpes más cuidadosos, consiguió abrirla. Y entonces, cuando la tapa finalmente se abrió, Roberto no podía creer lo que sus ojos veían. Por un momento, pensó que estaba teniendo una alucinación. Allí, dentro de aquella caja vieja y oxidada, había algo que brillaba con un brillo inconfundible, incluso bajo capas de suciedad y oxidación. Monedas. Decenas de monedas. Y no eran monedas comunes. Eran monedas de oro. Roberto tomó una de las monedas con dedos temblorosos. Era pesada, sólida, incluso cubierta de suciedad, el brillo del oro era inconfundible. La limpió un poco con la manga de su camisa y pudo ver detalles grabados. Había un escudo, una corona, números que parecían fechas. 1800 y algo,
No podía leer bien. Había también otras cosas en la caja. Joyas antiguas, un collar con piedras que parecían ser esmeraldas, anillos, aretes, y en el fondo de la caja, envuelto en un trapo podrido, había algo pesado. Roberto abrió cuidadosamente. Era una pequeña estatua. Parecía ser de oro macizo, representando alguna figura religiosa. Pesaba mucho en sus manos. Roberto se sentó en la silla de madera vieja de su cocina, la caja abierta frente a él, y comenzó a llorar. Lloró como no lloraba desde niño. Lloró de alivio, de incredulidad, de miedo, de alegría, de todas las emociones que una persona puede sentir cuando toda su vida cambia en un instante. Él, que había pasado 23 años vigilando la riqueza de otros mientras moría de hambre, había estado todo ese tiempo durmiendo literalmente sobre un tesoro. La ironía era tan absurda que era casi cómica. Durante todos aquellos años de sufrimiento, de hambre, de trabajar exhausto en turnos nocturnos, de preocuparse por cada centavo, la solución a todos sus problemas estaba allí, a pocos metros bajo sus pies. Si hubiera sabido, si alguien le hubiera contado, si hubiera buscado antes, ¿cuántos años de sufrimiento podrían haberse evitado? Pero no servía pensar en el pasado. Lo que importaba era el ahora. Había encontrado un tesoro. Pero, ¿y ahora? ¿Qué hacer? No tenía idea. No podía simplemente salir vendiendo monedas de oro. Eso levantaría sospechas. Alguien podría pensar que había robado. ¿Y cuánto valían aquellas monedas? ¿Aquellas joyas? ¿Aquella estatua? Necesitaba ayuda, consejo, pero ¿de quién podía confiar? Aquella noche, Roberto no durmió. Se quedó sentado a la mesa, mirando la caja, tomando las monedas una por una, examinándolas, aún sin creer que aquello era real. Tenía miedo de que fuera un sueño y que despertaría en su vida miserable de siempre. Pero no era sueño. Era real. Increíblemente, imposiblemente, milagrosamente real. Cuando el sol comenzó a salir, Roberto guardó todo de vuelta en la caja, la cerró de la mejor forma que pudo, y la escondió debajo de su cama, cubierta por cobijas viejas. Tenía que ir a trabajar. No podía faltar, no podía levantar sospechas. Tenía que actuar normalmente, aunque nada en su vida fuera normal a partir de aquel momento. En el trabajo, Roberto estaba en un estado de trance. Apenas podía concentrarse. Miraba las mansiones que vigilaba con un sentimiento diferente. Ya no era envidia o amargura, era casi indiferencia. Aquellas personas ricas que él protegía, ellas no sabían, pero él, el pobre vigilante, podía ahora ser más rico que ellas. El pensamiento era surreal. Don Carlos notó que algo era diferente. Durante el cambio de turno, preguntó si Roberto estaba bien. Parecía pálido, distante. Roberto dijo que estaba solo cansado, no había dormido bien. Quiso contarle a don Carlos, pero algo lo impidió. Confianza. No podía confiar en nadie, al menos no todavía. En los días siguientes, Roberto comenzó a investigar discretamente. Iba a la biblioteca, usaba las computadoras públicas para buscar información sobre monedas antiguas de oro, sobre cómo evaluar, dónde vender. Descubrió que monedas coloniales españolas, especialmente las en buen estado, valían fortunas. Coleccionistas pagaban miles de dólares por una sola moneda, y él tenía decenas. Encontró también información sobre casas de subastas, sobre peritos numismáticos, sobre el mercado de antigüedades, pero todo parecía tan complicado, tan peligroso. ¿Y si alguien lo engañaba? ¿Y si lo robaban? Un hombre como él, pobre, sin educación formal, sin conexiones, ¿cómo navegaría en ese mundo de los ricos? Decidió buscar ayuda profesional. Encontró la dirección de un evaluador de antigüedades en Lima, un hombre llamado Dr. Mendoza, que tenía una tienda en el centro histórico. Roberto tomó algunos días libres del trabajo, algo que nunca hacía, y fue hasta allá. Llevó consigo solo 2 monedas, escondidas en un sobre dentro del bolsillo. La tienda del doctor Mendoza era pequeña pero elegante, llena de objetos antiguos, muebles, cuadros, esculturas. Una campana sonó cuando Roberto entró.
Se sintió desplazado allí, con su ropa simple, su cuerpo delgado y cansado. Una mujer joven detrás del mostrador preguntó si podía ayudarlo. Roberto, nervioso, dijo que le gustaría hablar con el doctor Mendoza sobre algunas monedas antiguas que había encontrado. Ella lo hizo esperar. 15 minutos después, un hombre de unos 60 años, cabello canoso, anteojos, traje bien cortado, apareció. Era el doctor Mendoza. Miró a Roberto de arriba abajo, claramente evaluando, juzgando. Pero su voz fue cortés cuando preguntó en qué podía ayudar. Roberto mostró las dos monedas. La expresión del doctor Mendoza cambió instantáneamente. Sus ojos se agrandaron ligeramente. Tomó las monedas con cuidado, las llevó cerca de la luz, examinó con una lupa, las volteó, las pesó en una pequeña balanza. El silencio en la tienda era absoluto. Roberto apenas respiraba. Finalmente, el doctor Mendoza preguntó dónde Roberto había conseguido aquellas monedas. Roberto, preparado para esa pregunta, dijo que eran herencia de familia, que su abuelo las había dejado y él nunca les había dado importancia hasta recientemente. Mendoza lo miró con escepticismo, pero no cuestionó más. Dijo que aquellas eran monedas españolas auténticas de 1846 en excelente estado de conservación y que cada una valía aproximadamente $5,000 en el mercado de coleccionistas. Roberto sintió sus piernas flaquear. $10,000 por dos monedas. Y él tenía decenas de ellas. Intentó mantener la compostura. Preguntó si el doctor Mendoza estaría interesado en comprarlas. Mendoza dijo que sí, pero que necesitaría hacer algunas verificaciones primero, autenticaciones apropiadas, y que eso llevaría algunos días. Roberto acordó, dejó su información de contacto y salió de la tienda en un estado de shock. Caminó por las calles del centro histórico de Lima sin ver nada, sin oír nada. Su mente estaba calculando, si cada moneda valía $5,000 y él tenía al menos 50 monedas, eso significaba $250,000, $250,000, y eso sin contar las joyas y la estatua de oro. Era imposible de procesar. Un hombre que ganaba menos de $300 al mes de tanto trabajo arduo, ahora tenía potencialmente una fortuna en sus manos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo la vida podía cambiar tan radicalmente, tan rápidamente? En los días siguientes, mientras esperaba el retorno del doctor Mendoza, Roberto vivió en un estado constante de ansiedad y paranoia. Tenía miedo de que alguien descubriera. Tenía miedo de ser robado. Tenía miedo de que todo fuera un error, una ilusión. Verificaba debajo de la cama varias veces al día para tener certeza de que la caja aún estaba allí. Finalmente, una semana después, Mendoza llamó. Las monedas eran auténticas y él estaba preparado para hacer una oferta, $9,000 por las dos. Menos que los 10,000 que había mencionado, pero explicó que era el precio de compra inmediata, sin comisiones de subasta o esperas. Roberto aceptó. Necesitaba el dinero, necesitaba saber que aquello era real. Cuando Roberto salió de la tienda del doctor Mendoza con $9,000 en efectivo en un sobre dentro de su abrigo, por primera vez en décadas, se permitió soñar. Se detuvo en una panadería, aquella por la que pasaba todos los días camino al trabajo, pero nunca entraba porque era demasiado cara, y compró un sándwich de jamón y queso, un pedazo de pastel de chocolate y un café con leche. Se sentó en un banco de la plaza y comió despacio, saboreando cada mordida, cada sorbo. Comida que no era solo sustento, sino placer. Pero Roberto era un hombre prudente, moldeado por décadas de pobreza. No gastó todo el dinero, usó una parte para pagar todas sus cuentas atrasadas, compró comida suficiente para llenar su despensa, algo que nunca había hecho antes, y guardó el resto. Pero continuó trabajando. No podía simplemente parar de repente. Eso levantaría preguntas. Durante los meses siguientes, Roberto estableció una rutina. Cada 2 o 3 semanas, llevaba algunas monedas o alguna joya al doctor Mendoza o a otros evaluadores que había conocido. Diversificaba para no levantar sospechas. Poco a poco, iba vendiendo su tesoro y acumulando dinero. En 6 meses,
Roberto había vendido cerca de la mitad de las monedas y algunas de las joyas. Tenía ahora más de $300,000 guardados en cuentas bancarias diferentes. Era más dinero del que había visto en toda su vida sumada. Pero algo curioso sucedió. Roberto no cambió drásticamente su estilo de vida. Claro, ahora comía bien, 3 comidas al día, compraba ropa nueva cuando necesitaba, pero no compró auto de lujo, ni se mudó a una mansión. Continuaba viviendo en la misma casa vieja. Continuaba trabajando como vigilante. Cuando sus colegas preguntaban por qué parecía diferente, más saludable, decía que estaba haciendo una mejor dieta, economizando en otras cosas. La verdad es que Roberto tenía miedo. Miedo de que si cambiaba muy rápidamente, alguien sospecharía. Miedo de perder todo nuevamente. Y también, curiosamente, miedo de no saber cómo vivir de otra forma. Durante 23 años había sido un vigilante pobre. Esa era su identidad. Ahora, ¿quién era? ¿Un hombre rico disfrazado de pobre? Parecía absurdo. Comenzó a trabajar con un terapeuta, pagando de su propio bolsillo, algo impensable antes. Necesitaba procesar este cambio, entender quién era ahora. El terapeuta lo ayudó a percibir que estaba sufriendo del síndrome del impostor. No conseguía creer que merecía aquella riqueza. Sentía que en cualquier momento alguien descubriría que era todo un error y le quitaría todo. Era necesario que aceptara que aquel dinero era legítimamente suyo, encontrado en su propia propiedad, vendido legalmente, tributado apropiadamente. Llevó casi un año completo, pero Roberto finalmente comenzó a abrazar su nueva realidad. Decidió hacer algo que siempre soñó: viajar. Pidió renuncia del trabajo de vigilante para sorpresa de todos sus colegas. Don Carlos, su viejo amigo, quedó especialmente intrigado. Roberto dijo que había recibido una herencia de un tío distante e iba a aprovechar para conocer el Perú. Y fue lo que hizo. Durante 3 meses, Roberto viajó por su país. Visitó Cusco, subió hasta Machu Picchu, algo que había soñado hacer desde niño. Se quedó en hoteles confortables, no lujosos, pero confortables. Comió en restaurantes, experimentó la gastronomía peruana que es famosa mundialmente, pero que él nunca había podido probar realmente. Conoció personas, hizo amigos, sintió por primera vez en décadas lo que era vivir, no solo sobrevivir. Cuando regresó a Lima, Roberto era un hombre diferente. No solo físicamente, había ganado peso saludable, su piel tenía mejor color, sus ojos brillaban nuevamente, sino emocionalmente. Había redescubierto la alegría de vivir. Decidió entonces hacer algo más con su nueva fortuna. No solo gastarla en sí mismo, sino usarla para ayudar a otros. Recordaba cómo era la pobreza, el hambre, la desesperanza. Recordaba a sus colegas vigilantes, trabajando turnos interminables por salarios miserables. Recordaba a los niños del barrio, jugando en las calles sucias, sin oportunidades, sin futuro. Decidió crear una fundación. Con la ayuda de abogados y contadores que contrató, Roberto estableció la Fundación Esperanza Nueva. El objetivo era ayudar a familias pobres de su barrio y barrios similares. Proporcionaba becas de estudio para niños y jóvenes. Ayudaba con alimentos para familias necesitadas. Ofrecía capacitación profesional para adultos que querían cambiar de carrera pero no tenían recursos. Roberto invirtió $200,000 de su fortuna en la fundación. Guardó el resto para su propia seguridad financiera y futuro. No quería ser irresponsable, pero tampoco quería ser egoísta. Había sufrido tanto. Conocía el dolor de la pobreza. Y ahora tenía el poder de aliviar ese dolor para otros. La comunidad inicialmente estaba confundida. ¿Cómo Roberto, el pobre vigilante, estaba haciendo todo esto? Las historias comenzaron a circular. Algunos decían que había ganado la lotería, otros que realmente había recibido una herencia. Algunos más escépticos susurraban que tal vez estaba involucrado en algo ilegal. Roberto dejó que hablaran. La verdad era tan increíble que nadie la creería de todos modos. Con el tiempo, las personas dejaron de preguntar y simplemente aceptaron. Roberto, el exvigilante, ahora era Roberto, el filántropo del barrio. Los niños que recibían becas
Lo saludaban con respeto y gratitud. Las familias que recibían ayuda lo bendecían. Sus antiguos colegas vigilantes, aunque confundidos sobre el origen de su fortuna, estaban felices por él. Don Carlos fue uno de los primeros beneficiarios de la generosidad de Roberto. Cuando Roberto supo que don Carlos necesitaba una cirugía que no podía pagar, discretamente cubrió todos los costos. Cuando don Carlos preguntó quién había pagado, el hospital dijo que era un donante anónimo. Pero don Carlos sospechaba. Cuando agradeció a Roberto, él simplemente sonrió y dijo que los amigos se ayudan entre sí. La casa de Roberto también cambió. Después de 2 años de tener su fortuna, finalmente decidió remodelarla. No la demolió para construir una mansión. Eso habría sido demasiado ostentoso y fuera de lugar en su barrio. En cambio, la restauró con respeto. Arregló el techo para que no goteara más, reemplazó el cableado antiguo y peligroso, pintó las paredes, arregló las grietas, instaló ventanas nuevas que cerraban correctamente. La mantuvo simple pero digna, como él mismo. Una cosa que sí hizo fue construir un pequeño museo en una habitación adicional que agregó. Allí colocó algunas de las monedas y joyas que no vendió, junto con información sobre la historia colonial de Lima, sobre las haciendas antiguas, sobre cómo estos tesoros llegaron a estar enterrados. Lo abrió gratuitamente a estudiantes y vecinos interesados. Se convirtió en un pequeño centro educativo del barrio. Roberto también se volvió estudiante nuevamente. A los 60 años, se inscribió en clases nocturnas de historia en una universidad local, algo que siempre había querido hacer pero nunca pudo por falta de dinero y tiempo. Ahora tenía ambos. Se sentaba en las aulas junto a estudiantes que podían ser sus nietos y absorbía conocimiento con el entusiasmo de un joven. Los profesores quedaban impresionados por su dedicación y su perspectiva única sobre la historia. Pero no todo fue fácil. La transformación de pobre a rico trajo desafíos inesperados. Roberto descubrió que algunas personas comenzaron a tratarlo diferente cuando supieron que tenía dinero. Algunos vecinos que antes lo ignoraban ahora eran excesivamente amables, claramente esperando favores o ayuda financiera. Tuvo que aprender a decir no, a establecer límites, algo que nunca había tenido que hacer antes porque nunca tuvo nada que otros quisieran. También enfrentó intentos de estafa. Personas que afirmaban ser parientes lejanos aparecieron de la nada, con historias elaboradas sobre conexiones familiares, esperando recibir parte de su fortuna. Inversores inescrupulosos le ofrecían oportunidades demasiado buenas para ser verdad. Tuvo que volverse más cauteloso, más desconfiado. Cualidades que nunca había necesitado en su vida de pobreza porque nunca tuvo nada que proteger. Hubo momentos de soledad también. A pesar de su nueva riqueza, de su trabajo filantrópico, de sus estudios, Roberto todavía se sentía solo a veces. No tenía familia cercana, nunca se había casado, no tenía hijos. Sus amigos eran pocos, principalmente antiguos colegas vigilantes, que todavía no entendían completamente su transformación. La riqueza puede comprar muchas cosas, Roberto aprendió, pero no puede comprar conexiones humanas genuinas, ni llenar el vacío de décadas de soledad. Fue durante una de sus clases de historia que conoció a Elena. Ella era profesora asistente en la universidad, una mujer de 53 años, viuda, que trabajaba en el departamento de historia colonial. Se conocieron cuando Roberto visitó su oficina para hacer preguntas sobre un tema de clase. Elena quedó intrigada por este estudiante mayor, tan apasionado por la historia, tan humilde a pesar de su evidente éxito financiero, que otros murmuraban. Comenzaron a tomar café después de las clases. Roberto, por primera vez en su vida, se permitió abrirse emocionalmente a alguien. Le contó sobre su vida, sobre años de pobreza y vigilancia nocturna, sobre el increíble descubrimiento que cambió todo. Elena escuchó sin juzgar, sin buscar beneficio personal, simplemente interesada en él como persona. Era refrescante, era real,
Era algo que Roberto no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Su amistad creció lentamente, naturalmente. Elena lo ayudó a navegar el mundo académico, lo introdujo a círculos sociales que nunca había conocido, lo ayudó a entender que su riqueza no lo definía, que él era valioso por quien era, no por lo que tenía. Roberto, a su vez, compartió con ella sus experiencias de vida, su perspectiva única sobre la desigualdad social, su visión para ayudar a su comunidad. Después de un año de amistad, su relación evolucionó naturalmente a algo más. A los 62 años, experimentó amor romántico por primera vez. Era tímido al respecto, inseguro, sintiendo que tal vez era demasiado viejo o demasiado dañado por años de soledad. Pero Elena fue paciente, gentil, y le mostró que nunca es demasiado tarde para el amor. Se casaron en una ceremonia pequeña, solo amigos cercanos y beneficiarios de su fundación. Don Carlos fue su padrino. Niños del barrio que recibían becas de la Fundación Esperanza Nueva cantaron en la ceremonia. Fue simple, emotivo, perfecto. Roberto lloró durante sus votos, no de tristeza, sino de gratitud abrumadora por cómo su vida había cambiado. Elena se mudó a la casa remodelada de Roberto. Juntos la convirtieron en un verdadero hogar, no solo una estructura, sino un lugar lleno de amor, risas, conversaciones. Ella trajo sus libros, sus plantas, su energía. La casa que había sido tan triste y vacía durante décadas, ahora vibraba con vida. Pero la historia de Roberto no termina siendo simplemente un cuento de hadas, porque la vida real es más complicada que eso. 3 años después de encontrar el tesoro, cuando Roberto pensaba que finalmente había encontrado paz y felicidad completas,